las 1:45 de la madrugada, de repente me apareció una publicación en redes sobre un funeral. El texto decía que descanses en paz, y la foto era de un retrato sobre una mesa en un salón fúnebre. Pero lo más extraño era que la foto del retrato era mía. Lo aún más espeluznante era que la hora de publicación indicaba que había sido compartida 3 días en el futuro. Parpadeé bruscamente, confundida, y actualicé la página. Pero esa publicación había desaparecido. Justo cuando pensaba que debía haberme confundido o haberlo imaginado, de repente apareció una notificación de noticias en mi teléfono. Última hora. Asesinato en un apartamento de Puerta del Sol. Mujer apuñalada múltiples veces y muerta en el lugar. Puerta del Sol. Esa es exactamente mi urbanización. ¿Cómo pudo haber ocurrido algo tan grave justo aquí? Inmediatamente hice clic para leer la noticia con más detalle. La víctima, mujer, 26 años. El cuerpo fue descubierto a las 9 de la mañana del 20 de octubre. El denunciante fue su novio, quien al regresar a casa en la madrugada no pudo abrir la cerradura. Al llamar a un cerrajero y entrar, encontró a su novia ensangrentada tirada en la sala. La policía estima la hora de la muerte alrededor de las 2 de la madrugada del 20 de octubre. Mientras más leía, más extraño me parecía todo. Porque el horario del crimen era dentro de 10 minutos. Pero ahora mismo eran apenas la 1:50 de la madrugada. ¿Cómo era posible que una noticia reportara un asesinato que aún no había ocurrido? De repente, mis ojos se agrandaron al ver la foto a la derecha del artículo. Inhalé bruscamente. Era una imagen del lugar del crimen tomada por la policía. El piso de madera estaba cubierto de sangre, con manchas rojo oscuro filtrándose hasta la tela del sofá, tornándose de un color marrón oscuro. Aunque estaba pixelada, reconocí al instante la pintura en la pared del fondo. Esa era mi casa. No, esto tiene que ser una broma. Miré el reloj. Quedaban 9 minutos para el presunto momento del asesinato. En ese instante, se escucharon pasos afuera de la puerta. Unos pasos ligeros, acompañados por un sonido claro y metálico. Una llave se insertó en la cerradura. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo y, por reflejo, salté de la cama. Corrí a la puerta y la aseguré con el pestillo interior. Al mismo tiempo, agarré con fuerza el pomo de la puerta, tirando con todas mis fuerzas. Esa noticia me había dejado completamente aterrada. ¿Y si esa predicción de muerte fuera real? Debía aprovechar esta oportunidad para evitarlo. Justo entonces, la llave que giraba se trabó en la cerradura. Contuve la respiración, miré por la mirilla. Afuera estaba una figura conocida. Mi novio, Sebastián, estaba mirando fijamente la mirilla, como si pudiera verme a través de ella. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, estaban llenos de vasos capilares rotos. Frunció el ceño, confundido, y trató de girar la llave varias veces más. Al ver que no podía abrir, comenzó a golpear la puerta con fuerza. Los golpes retumbaban en mis oídos, uno tras otro, pero yo no me atrevía a contestar, porque, según la hora indicada en la noticia, el asesino solo podía ser él. En nuestro apartamento solo vivimos nosotros dos, así que solo él tendría la oportunidad de hacerlo. A las 2 de la madrugada, me matará. Pero, ¿por qué querría matarme? Repasando nuestros 2 años de relación, apenas habíamos tenido discusiones. Siempre fue amable, considerado prácticamente el novio perfecto. Realmente no puedo imaginar por qué Sebastián querría hacerme daño. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Estaba aterrada, confundida, y no podía aceptar la idea de que me apuñalaría, y encima con más de 10 cuchilladas. Como no respondía durante mucho tiempo, Sebastián empezó a golpear la puerta con más fuerza. Se notaba claramente que estaba perdiendo la paciencia. Estaba al borde del llanto, pero sabía que no podía dejarlo entrar. Ahora solo faltaban 5 minutos para la supuesta hora de mi muerte. Solo tenía que aguantar 5 minutos más y todo estaría bien. ¿Verdad? Mientras pensaba esto en silencio, mi teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Una llamada entrante de Sebastián. Parece que, al no poder entrar, decidió llamarme. No colgué, pero tampoco contesté. En cambio, volví a acercarme al mirilla para observar. Y entonces ocurrió algo aterrador. A través del visor, vi a Sebastián con las manos vacías. No tenía el teléfono en la mano. ¿Cómo podía estar llamándome si no tenía el móvil? Volví a mirar el identificador de llamadas. Sí, el número era de Sebastián. Pero, si él no está usando su teléfono, entonces ¿quién me está llamando? ¿Podría ser que ese hombre allá afuera no sea realmente Sebastián? Con extremo cuidado, caminé de puntillas de vuelta a la habitación y finalmente respondí la llamada. ¿Hola, Aria? Preguntó una voz jadeante, agitada. Soy Sebastián. En su voz se notaba la ansiedad y el miedo. ¿Qué hora es ahí donde estás? Apreté el teléfono con fuerza y respondí. 20 de octubre, 1 de la madrugada con 55 minutos. Él tragó saliva, luego me dijo con tono grave. Te quedan 5 minutos de vida. Mi corazón dio un vuelco. Intenté decir algo, pero él me interrumpió. Quien te va a matar es un psicópata. Es un asesino en serie, y ahora mismo está escondido
escondido en tu casa. Sal de ahí ya. La llamada se cortó de repente. Un silencio sofocante lo cubrió todo. Solo podía oír el tic-tac del reloj. Quedé paralizada unos segundos, con una fría sensación recorriéndome la espalda. No podía evitar pensar. ¿Y si me está mintiendo? ¿Y si Sebastián solo dijo eso para que yo abriera la puerta y así matarme? Volví a acercarme a la puerta y miré por la mirilla. Vi a Sebastián de espaldas, caminando hacia la escalera. Parecía que, al no poder entrar, se daba por vencido y se iba. De repente, una duda me golpeó. ¿Y si estaba juzgando mal la situación? ¿Y si él no era el asesino? Un extraño sonido me sobresaltó. Era como el ruido de unos pies descalzos pisando el suelo. Y provenía de justo debajo de mí. Lentamente bajé la mirada. Y entonces vi, debajo del sofá, una mano humana, pálida, saliendo hacia afuera. A la 1:45 de la madrugada, vi en mi red social una publicación con la foto de mi propio funeral, fechado para dentro de 3 días. Después de eso, vi una mano humana extendiéndose desde debajo del sofá en mi casa. Cuando la vi, me quedé completamente paralizada del susto. Quise huir, pero mis piernas temblaban sin parar y no respondían en absoluto a mi voluntad. En ese momento, la persona debajo del sofá ya había salido arrastrándose. Sostenía un cuchillo en la mano izquierda y me miraba con una expresión feroz. Era un rostro totalmente desconocido para mí. Debía de ser ese asesino serial del que hablaban en las noticias. Mi mente se bloqueó. Solo una palabra resonaba: correr. Me giré de inmediato y corrí hacia la puerta. Justo cuando mi mano tocó la perilla, mi cuerpo fue jalado hacia atrás bruscamente. Ese hombre me sujetó con fuerza. Luché desesperadamente, pero no podía liberarme. Ya que no puedes escapar, déjame enviarte abajo de una vez, dijo mientras el cuchillo en su mano se acercaba más y más. En ese momento, comencé a gritar de forma desesperada: por favor, no me mates. Haz lo que quieras, pero no me mates. Te lo suplico, déjame ir. Pero él solo soltó un gruñido frío, y al segundo siguiente, sin vacilar, me clavó el cuchillo en el pecho, varias veces. Después de varias puñaladas, me desplomé sin fuerzas al suelo. En el último segundo antes de perder el conocimiento, alcancé a ver el reloj de pared. Exactamente las 2 de la madrugada. Y entonces, todo se volvió oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me senté bruscamente en la cama, respirando con dificultad. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Miré a mi alrededor. Estaba en la cama de mi dormitorio. ¿Acaso todo lo que pasó fue solo un sueño? Al pensarlo, no pude evitar sentir alivio. Pero cuando me llevé la mano al pecho, todavía sentía un leve dolor. ¿Cómo podía un sueño sentirse tan real? Justo mientras estaba desconcertada, mi teléfono volvió a sonar. La pantalla mostró una notificación de noticias. Última hora. En el complejo residencial Puerta del Sol ocurrió un homicidio. 2 víctimas fueron apuñaladas más de 10 veces y murieron en el lugar. Al ver esta noticia, mis nervios volvieron a tensarse al máximo. Miré el reloj de la pared. Era exactamente la 1:50 de la madrugada. Entonces abrí la noticia. En la imagen de la noticia, el suelo estaba cubierto de sangre. Y el lugar era, una vez más, mi casa. Pero esta vez era en el dormitorio. Y las víctimas ya no era solo yo, sino 2 personas. ¿Qué está pasando? ¿Acaso sigo atrapada en un sueño? Antes de que pudiera pensar más, desde la sala se oyó un clic. Alguien estaba abriendo la puerta con una llave. Sin duda era Sebastián, que volvía a casa. Corrí a bajarme de la cama, lista para contarle todo lo que había pasado. Pero antes de que pudiera salir del dormitorio, escuché una exclamación desde la sala. Y en el instante siguiente, un grito de dolor desgarrador retumbó por toda la casa. Era ese asesino. Mató a Sebastián. Me tapé la boca con fuerza, luchando por no soltar ningún grito. Estaba a punto de girar la cerradura de la puerta, pero justo cuando mi mano tocó la perilla, me detuve. Si hacía ruido, el asesino sabría al instante que había alguien en el dormitorio, y sin dudarlo vendría a matarme también. Entonces mejor me escondo. Después de todo, acaba de cometer un asesinato, probablemente no se atreva a quedarse mucho tiempo. Tal vez solo revise el dormitorio rápidamente, y al no ver a nadie, se vaya enseguida. Entonces tal vez así logre sobrevivir. Con ese pensamiento, rápidamente me arrastré bajo la cama. Poco después, los pasos del asesino se dirigieron hacia el dormitorio, y la puerta se abrió. Encima, encendió la luz. Después oí el sonido de otra puerta abriéndose. Sabía que estaba revisando el armario, buscando si había alguien escondido allí. En ese momento, el miedo me invadía por completo. Mis manos temblaban mientras tapaba mi boca, temiendo hacer el más mínimo sonido.
Pero aún así, el asesino se dirigió hacia la cama. Muy pronto, unos zapatos deportivos manchados de sangre se detuvieron justo frente a mí, a tan solo una mano de distancia de mi nariz. De repente, un ruido estalló junto a mi oído. Me estremecí. Un rostro blanco y negro apareció de golpe ante mis ojos. Era el rostro de Sebastián, con la boca completamente abierta. La boca de Sebastián permanecía completamente inmóvil, y su rostro estaba cubierto de sangre. Estaba claro, ya estaba muerto. No pude evitarlo. Grité del susto. Al instante siguiente, una mano me sujetó fuertemente por el tobillo y me arrastró hacia atrás con violencia. Desde detrás de mí, una voz fría y escalofriante susurró: «Te encontré». 1:50 de la madrugada. De repente, recibí una noticia que predecía con precisión mi propia muerte. Después de 2 ciclos de muerte, desperté una vez más, retrocediendo exactamente 10 minutos antes de morir. Y esta vez, descubrí algo muy importante. En la primera noticia, la víctima del asesinato era solo una persona: yo. Pero en la segunda, ya eran 2 víctimas, aunque la diferencia era solo de una palabra. El desarrollo y el desenlace del caso cambiaron drásticamente. Sebastián, que podría haberse salvado, terminó muerto porque no aseguré la puerta. Eso alteró su destino. Entonces, una idea surgió en mi mente. Si las noticias representan el resultado del caso, ¿acaso no puedo deducir la forma de sobrevivir a partir del resultado? Es como tener la respuesta del examen antes de resolverlo. Lo único que tengo que hacer es probar distintas formas de escapar, hasta lograr cambiar el desenlace fatal. Cuando la noticia diga que el asesino fue detenido tras un intento fallido de homicidio, significará que he logrado sobrevivir. Y tal vez, entonces, el ciclo se rompa. Contuve el miedo lo mejor que pude y le envié un mensaje a Sebastián. Hay alguien dentro. Tiene un cuchillo. No entres por nada del mundo. Corre y llama a la policía. Después de enviarlo, volví a la página de noticias. Efectivamente, el contenido cambió. Última hora. Intento de homicidio en el complejo Puerta del Sol. Una persona fue apuñalada más de 10 veces y murió en el acto. Funcionó. Pero no me sentí feliz, porque el asesinato todavía ocurrió. Todavía murió una persona. Eso significaba que yo seguía sin poder escapar, tal como esperaba. Después de recibir el mensaje, Sebastián no entró. Afuera del dormitorio, todo quedó en un silencio absoluto. Ahora, debía hacer todo lo posible por sobrevivir hasta que llegara la policía. Pero sabía muy bien, si cerraba la puerta ahora, el asesino sabría que había alguien dentro. Y si no lograba resistir hasta que llegara ayuda, mi destino sería la muerte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El reloj seguía avanzando. Faltaban solo 5 minutos para que dieran las 2 de la madrugada. No podía seguir dudando. Debía intentarlo. Así que volví a meterme debajo de la cama. Pero esta vez la noticia no cambió. Parece que esconderme ahí no servía para alterar el resultado. Ya quedaba poco tiempo. Salí de debajo de la cama a toda prisa y cerré con llave la puerta del dormitorio. Justo un segundo después de cerrar, se escucharon pasos en el pasillo. Y luego, un estruendo sacudió la puerta. Y la madera crujió como si fuera a partirse. Temblando, retrocedí hasta esconderme en el baño del dormitorio. Cerré la puerta de golpe, eché el cerrojo, y respiré agitadamente, con el corazón desbocado. Mi respiración se aceleraba mientras los golpes contra la puerta del dormitorio retumbaban en mi pecho, como si estuvieran martillando mi caja torácica. La puerta estalló de un golpe seco. Solté un jadeo y, con desesperación, cerré los ojos. El asesino entró en la habitación y encendió la luz. En ese momento, miré mi celular. 1:58 de la madrugada. Solo quedaban 2 minutos. Pero la noticia en la pantalla seguía sin cambiar. En el complejo residencial Puerta del Sol de Nanshaoxi ocurrió un asesinato durante un allanamiento. Una víctima fue apuñalada más de 10 veces y murió en el acto. Los pasos fuera del baño se oían cada vez más cerca. Ya había revisado el armario y debajo de la cama. Este era el último lugar que le quedaba por registrar. A través del cristal esmerilado de la puerta del baño, su silueta se reflejaba difusa. ¿Dónde demonios está la policía? El pánico me hizo llorar. Temblando, abrí el cajón debajo del lavabo buscando algo para defenderme. Pero solo encontré productos de aseo normales. ¿Y qué era eso? Mis ojos se fijaron en un objeto extraño. Una liga roja para el cabello. Un artículo común, propio de mujeres, pero que no debería estar aquí. Porque yo nunca compré una de ese estilo. Solté una risa amarga. En ese momento, empecé a entender por qué Sebastián trabajaba tanto últimamente. Sebastián me estaba engañando. Justo en ese instante, el cristal de la puerta del baño estalló en 1000 pedazos. Ya no podía respirar. El terror me ahogaba. Y al mismo tiempo sentía un vacío absurdo y cruel. Descubrir que te han puesto los cuernos, justo antes de morir. Con los ojos llenos de lágrimas, miré fijamente al asesino. Apreté los dientes con fuerza. ¿Acaso? ¿Volveré a despertar a la 1:50 de nuevo? 1:50 de la
madrugada. De nuevo, recibí la noticia que predecía mi muerte con precisión. Después de 2 ciclos de muerte, abrí los ojos una vez más. Tomé el celular y vi una notificación flotando en la pantalla. Un mensaje de Sebastián. Aria, ¿estás en casa ahora? Apreté los labios y empecé a escribirle. Hay un asesino escondido en casa. No entres por nada del mundo. Pero antes de terminar, recibí un segundo mensaje. Si estás en casa, sal de ahí ahora mismo. Mi corazón se hundió. Había algo extraño en sus palabras, pero no sabía exactamente qué estaba mal. Un segundo después, Sebastián mandó un tercer mensaje. Él mató al administrador y se llevó las llaves de repuesto de todos los pisos. No sé en cuál departamento entrará. Sal del cuarto ya. Después de leer el mensaje que me envió Sebastián, fui rápidamente hacia la puerta del dormitorio, lista para salir. Pero justo cuando estaba a punto de abrirla, me detuve. ¿Y si el asesino ya había entrado? En los intentos anteriores, siempre se había escondido bajo el sofá del salón, esperando la oportunidad perfecta para matarme. Mientras dudaba si salir o no, Sebastián volvió a enviarme un mensaje. Sal ya, estoy esperándote abajo. Hasta que atrapen al asesino, mejor hospedémonos en un hotel. Pero yo no podía estar segura de que el asesino no estuviera fuera. Si salía y él estaba allí, sería una sentencia de muerte. Mejor consulto primero las noticias. Pensé. Titular: escena de horror en el barrio Cumbre Dorada. Asesinato a puñaladas. Una víctima murió en el acto tras recibir más de 10 puñaladas. La ubicación del crimen había cambiado. Ya no era mi casa, sino un barrio llamado Cumbre Dorada, a 2 calles de aquí. Un lugar con el que no tengo ninguna relación. Nunca he estado allí. ¿Significa eso que al fin he escapado de la muerte? Con emoción apreté los puños. Conteniendo el miedo, caminé hasta la sala y encendí la luz. Eché un vistazo a mi alrededor. Tal como lo esperaba, el asesino no estaba en casa. Mi corazón por fin pudo calmarse, relacionando todo con lo que decían las noticias. Parece que el asesino ya no está en este edificio. Pero, para estar segura, decidí bajar a buscar a Sebastián. Llegué a la puerta del ascensor y presioné el botón. Luego, le envié un mensaje a Sebastián. Ya salí. Espérame en el primer piso. Después, miré la pantalla del ascensor. El número de piso marcado era el 12º. El piso 12 es el último del edificio. Probablemente alguien acababa de tomar el ascensor hacia arriba, o algún residente del último piso estaba por bajar. Era algo completamente normal, pero por alguna razón me sentía muy inquieta. Tal vez era por las experiencias de asesinato que había vivido. Me había vuelto como un pájaro asustado que salta ante cualquier ruido. El ascensor descendía piso por piso. Ya había llegado al piso 7, solo faltaban 2 para llegar al mío. Miré los mensajes de texto en mi celular. ¿Por qué Sebastián no había subido a buscarme directamente? ¿Acaso tenía miedo de encontrarse con el asesino en el edificio? Luego, volví a revisar rápidamente los mensajes que me había enviado. Y entonces, todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Esos mensajes no los había enviado Sebastián. Después de tantos años de relación, nos habíamos escrito miles de veces. Sin darme cuenta, me había aprendido sus hábitos al escribir. Sebastián siempre usaba espacios en lugar de puntuación. Nunca usaba comas ni puntos. Pero hoy, cada mensaje que recibí estaba perfectamente puntuado. Puntos finales, comas, todo impecable. En ese momento, un frío recorrió mi cuerpo. Me giré de inmediato y corrí de vuelta hacia el departamento. Pero justo cuando di el primer paso, recibí una nueva notificación en el celular. Ya estoy aquí. Casi al mismo tiempo, oí el sonido del ascensor abriéndose a mis espaldas. Giré la cabeza con rigidez y vi, entre las rendijas de la puerta, el rostro del asesino asomándose lentamente. En su mano tenía el celular de Sebastián, cubierto completamente de sangre. Tras vivir 4 ciclos de muerte, abrí los ojos una vez más. Esta vez, el dolor en todo mi cuerpo era insoportable. Un sufrimiento que me atravesaba hasta los huesos, desde el pecho hasta cada rincón del cuerpo. Y me di cuenta. El dolor residual después de cada muerte duraba más y más. Cada vez era más prolongado. Quizá este ciclo no es infinito. Si muero otra vez esta vez, es muy probable que ya no despierte jamás. Justo entonces, mi celular volvió a sonar. Lo saqué para ver. Seguía siendo el mismo reporte de noticias familiar, con la hora grabada a fuego en mi mente. 1:50 de la madrugada. Después de mirar el teléfono, le envié de inmediato un mensaje a Sebastián. No entres. Hay alguien. Es un intruso. Ve a la policía de inmediato. Esta vez, para estar más segura, también mandé un mensaje al 110. Hay un intruso en casa. Por favor, vengan rápido a rescatarme. Contuve la respiración, di pasos ligeros. Y caminé hacia el balcón. Mientras lo hacía, recordaba los 3 bucles anteriores. Cada vez entendía menos. Antes pensaba que,
Tras morir, siempre regresaría 10 minutos antes del asesinato, con el mismo lugar, la misma hora y las mismas personas. Pero después de lo que viví la última vez, está claro que eso no es así. ¿Será que algunas de mis acciones previas están cambiando el curso original de los hechos? No lo entiendo. Pero hay algo que sí puedo confirmar. Resucitar tiene un precio. Con cada nuevo ciclo, mi cuerpo se debilita más. Si no logro sobrevivir esta vez, probablemente muera de forma definitiva. En ese momento, oí ruidos en la sala. Cada paso que daba esa persona hacía que mi corazón palpitara con fuerza. Sabía que era él. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Mientras la ansiedad me consumía, de repente vi la unidad exterior del aire acondicionado al otro lado de la pared. Entonces, apreté los dientes, tomé una decisión, crucé el borde de la ventana y me coloqué en el borde exterior del balcón. Desde donde estaba, había aproximadamente 1 metro de distancia, hasta la unidad del aire acondicionado. Estaba instalada en la parte inferior izquierda del balcón, así que para poder alcanzarla, tendría que saltar un poco hacia afuera. La superficie superior de la unidad exterior del aire acondicionado no tenía ni medio metro cuadrado. No tenía ninguna garantía de que pudiera aterrizar exactamente sobre ella. Si caía un poco más cerca o más lejos, me mataría con la caída. Tragué saliva, las piernas empezaron a flaquear. Pero en ese momento, los pasos ya habían llegado hasta la puerta. No podía dudar más. Mierda, morirme por la caída aún es mejor que ser apuñalada. Solté un grito y salté en dirección a la unidad del aire acondicionado. ¡Ah! Salté demasiado lejos. Mi pie delantero no alcanzó, el pie trasero apenas rozó la unidad, pero debido al impulso, perdí el equilibrio en el aire y salí disparada hacia adelante. Estoy acabada. Con el corazón hundido, estiré la mano desesperadamente y logré agarrarme a una tubería en la pared. Con la otra mano, me sujeté del borde del balcón del vecino de enfrente. Quedé colgando a mitad de camino entre el 5º piso y el vacío. Pero eso solo era temporal. En cuanto se me acabara la fuerza, caería al vacío. Tal vez este era mi destino desde el principio. En el momento en que estaba por soltarme, una mano se posó repentinamente en mi muñeca. Una voz masculina y fuerte resonó por encima de mi cabeza. «Carajo, ¿qué demonios estás haciendo a esta hora de la noche?» Con su ayuda, logré subir hasta el balcón. «¿Cómo terminaste colgando ahí?», preguntó. Le señalé hacia arriba, a la unidad donde vivía. «Yo soy de ese apartamento. No fue que quise saltar. Alguien quería matarme». Unos minutos después, la policía por fin llegó. Y lograron capturar al asesino en el dormitorio de mi casa. La mañana del día 4, Sebastián y yo estábamos sentados en la sala viendo las noticias en televisión. Lo que transmitían era justamente el caso que yo viví. El sospechoso, un tal Lee, irrumpió durante la madrugada en casa de una mujer con intención de asesinarla, pero fracasó. Actualmente ya ha sido. La policía lo capturó. Ver cómo lo arrestaban. No puedo explicar lo feliz que me sentí, ya que todo esto había terminado. Era hora de resolver las cosas entre Sebastián y yo. Saqué la cinta para el cabello roja, y la agité delante de Sebastián. Cuando la vio, su expresión cambió al instante. No dijo nada, simplemente se levantó y se fue. Solté una risa fría. «¿Qué pasa? ¿No puedes ni quedarte sentado ahora?» En ese momento, en la televisión, la imagen cambió a un oficial de policía, que decía: «Tras nuestra investigación, se ha descartado la posibilidad de que Lee esté relacionado con el caso del asesino serial. Por lo que sabemos, el verdadero asesino en serie solo ataca a mujeres. Y tras cada crimen roba un objeto personal de la víctima como recuerdo. Por ejemplo, un collar o una cinta para el cabello». La pantalla de la televisión se apagó repentinamente. Al alzar la vista, vi a Sebastián con el control remoto en la mano, mirándome con frialdad. En la otra mano, sostenía un cuchillo. Mis labios temblaron. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente. «Qué lástima», dijo él. «¿Por qué tuviste que ver las noticias? ¿No era mejor ver una telenovela?» Resultó que el asesino que entró en casa no era el verdadero culpable. El verdadero asesino en serie había estado a mi lado todo el tiempo. Esa cinta roja para el cabello no era prueba de que me estuviera engañando, sino una prueba de sus asesinatos.